Bendiciones, saludos y bienvenidos una vez más a este tiempo de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, un tiempo que dedicamos al estudio de la Palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y vamos a continuar en esta porción. Padre amado, Padre bueno, te alabamos y bendecimos tu nombre, siempre sabiendo que eres tú, Dios, el que permites todo en nosotros. Y una vez más te pedimos tu ayuda para tomar estos 30 minutos y considerar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues sí, estamos en Mateo 9, como decíamos, y vamos a entrar en los versículos 14 al 17. Así que preparémonos para leer allí en la palabra de Dios, Mateo 9, 14 al 17. Pero anota antes de empezar que el texto que vamos a estar considerando, este pasaje, es paralelo con Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Marcos 2, 18 al 22. Y también con Lucas 5, 33 al 39. Lucas 5, 33 al 39 son los pasajes paralelos para que lo anotes y los consideres en tu estudio personal. Entonces leemos así en Mateo 9, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Vamos entonces a considerar este texto que acabamos de leer. Dice: entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, los discípulos de Juan, o sea, Juan el Bautista, diciendo. Fíjate que luego del encarcelamiento de Juan el Bautista, obviamente por parte de Herodes, ya eso lo habíamos leído en Mateo 4:12. En Mateo 4:12 habíamos leído al oír, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, eso ya estaba ya en Mateo 4:12, o sea que ya en este momento en que estamos ahorita en el capítulo 9, Juan ya está preso. Pero, pues sí, luego de ese encarcelamiento, varios de sus discípulos se mantuvieron unidos como grupo e incluso en contacto con Juan. Tanto así que veremos más adelante en Mateo 11:2 que Juan allá en la cárcel contacta a algunos de esos discípulos que probablemente lo visitaban y los envía a Jesús para preguntar si realmente él es el Mesías. Ese es un pasaje que en su momento lo estudiaremos y encierra grandes enseñanzas. Pero el punto es que los discípulos de Juan, a pesar de que su maestro, su mentor, estaba preso, se habían mantenido unidos, se mantenían como grupo. Y aquí se presentan ante Jesús con esta pregunta acerca del ayuno. Ahora bien, Juan nunca alentó la formación de un movimiento permanente detrás de su persona, de su propia persona. Esa no era la intención de Juan, que se formara un partido, por decirlo así, una secta, un grupo detrás de él. Esa no era su intención. Fíjate un par de versículos al respecto. En Juan 1, 35 al 37, dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, discípulos de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea que Juan en ningún momento andaba peleando discípulos. Él presentó, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, a Jesús como realmente el Mesías, y permite tranquilamente que esos dos discípulos suyos se vayan con Jesús. También en Juan, en capítulo 3,
25 al 30, específicamente leemos en el 26, dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Dice el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan estaba clarito cuál era su lugar en el reino de Dios, cuál era su misión en esta vida, cuál era su parte en este drama celestial, si lo podemos llamar de esta forma. Y es importante que aprendamos de Juan varias cosas. Uno es saber a qué nos llama Dios, cuál es el rol que Dios nos llama a desempeñar, porque todos tenemos alguna parte en el reino de los cielos. Tenemos algunos una labor en un púlpito, otros la tienen allá calladito atendiendo a los niños, unos lo tienen en un trabajo secular donde Dios los usa, otros lo tienen en un nivel ministerial. Es decir, saber en qué área nos quiere Dios utilizar y dejarnos utilizar. Juan tenía claro ese papel que él tenía que desempeñar y no pretendió nunca desarrollar un papel que no era el suyo. Y debemos aprender también de Juan el Bautista a no querer sobresalir nosotros, sino siempre dar la gloria al Señor. Saber que es Él el que debe llevarse toda la gloria y no querer nosotros ser los actores principales de este drama. También aprender a no tener celos de otros consiervos, de otras personas, ya sea en un nivel profesional, en un nivel personal, en un nivel académico o a nivel ministerial. No estar en esa disputa de que quién sobresale más que otros, no entrar en esos celos profesionales que lamentablemente incluso dentro de las iglesias a veces se ven. Realmente sabiendo a qué Dios nos llama y cumpliéndolo, como decía el propio Juan el Bautista, dice, mi gozo está cumplido, que nuestro gozo se cumpla en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y no estar en luchas por ver quién sobresale más. Y lo otro importante que aprendemos de este punto en el tema de no tener, de estar reclutando gente para que nos sigan, es precisamente eso, el no estar haciendo partidos detrás de las personas, detrás de hombres, siguiendo a hombres, porque posiblemente los discípulos de Juan pensaron que ese era el líder que los tenía que seguir llevando adelante, como en algún momento algunos discípulos de Jesús pensaron que Jesús era un líder terrenal que los tenía que llevar a la victoria contra el Imperio Romano. Ciertamente no es asunto de hacer de hombres ídolos y estar formando partidos de este o aquel líder. Fíjate el consejo que nos da Pablo en Primera a Corintios, capítulo 1, versos 10 y 12. Dice, Primera Corintios 1, 10 y 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y el 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego, la misma carta, 1 Corintios, pero en el capítulo 3, versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? No hay que estar correteando hombres, seguir a Cristo. Él debe ser nuestra guía, Él debe ser nuestro norte. Los hombres, las mujeres somos transitorios, somos instrumentos de Dios y no debemos estar formando partidos. Esto aprovechando esta circunstancia en donde vemos a los discípulos de Juan todavía formando un grupo, identificándose con Juan, cuando realmente nuestra identificación única debe ser con nuestro Señor. Y entonces, ¿qué le dicen estos discípulos de Juan a Jesús? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjate la queja que traen los discípulos de Juan a Jesús.
La ley, de hecho, en el tema del ayuno, ya del ayuno allá hablamos, allá por el capítulo 6 de Mateo, cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte, estudiamos el tema del ayuno y podrías volver a esa parte del estudio si quieres repasarlo, así que no vamos a ahondar mucho en aquello, pero recordar que la ley establecía un solo ayuno obligatorio en el año, uno solo, que era el que se hacía en el día de la expiación, el llamado Yom Kippur. Y eso lo encontramos en Levítico 16, 29 al 34, en Levítico 23, 27 y en Números 29, 7. Por ejemplo, Números 29, 7 dice, en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis, porque el ayuno era una forma de afligirse por los pecados, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Entonces, ese era el único ayuno decretado para el pueblo de Dios de forma obligatoria. Ahora bien, la tradición de los hombres, los religiosos en Israel, había añadido varios ayunos que no estaban contemplados por la ley. En especial, los fariseos ayunaban los lunes y los jueves. Era algo que, según dice la tradición, se hacía porque asumían, no sabemos de dónde sacaron esa información, que Moisés había subido al monte cuando Dios le entregó las tablas de la ley un lunes y había bajado un jueves, obviamente 40 días después, pero por eso lo hacían así, que ayunaban todos los lunes y todos los jueves de todas las semanas. Es decir, que ayunaban 2 veces a la semana. Por eso encontramos en la parábola del fariseo y el publicano, allá en Lucas 18, 11 al 12, ese tema. Dice en Lucas 18, 11 al 12, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana. Ese era el tema del ayuno de los lunes y los jueves, que era una tradición establecida por los fariseos. Entonces, estos ayunos no estaban establecidos por la ley. Y es que los fariseos, así como muchos otros religiosos, confiaban en las prácticas rituales como el ayuno, la oración, la limosna y otras más para la salvación. De allí que vemos en esa misma parábola las palabras, perdón, del fariseo que dice que puesto en pie, estamos hablando de Lucas 18, 9 al 12, y en el 11 y 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y todo aquello, ¿no? Él se ufanaba de sus acciones y que esos actos religiosos supuestamente lo hacían o le permitían estar en posición correcta delante de Dios. Ellos confiaban en sus obras. Y cuidado, cuidado que nosotros, aún los creyentes, hoy día podríamos estar confiando en prácticas religiosas para considerar que estamos en correcta relación con Dios, porque doy mis diezmos, porque asisto a la iglesia, porque leo la Biblia. El hecho de hacer las cosas que debemos hacer, ciertamente, está totalmente correcto que lo hagamos, pero hacerlas sencillamente motivados por nuestro deseo de tener una relación más íntima como el Señor y cumplir con todos sus estatutos, sus ordenanzas, la Santa Cena, el bautismo en aguas y todo aquello, inclusive la práctica del ayuno, ¿por qué no? Pero no ver en eso unas acciones que van a ganarnos algún tipo de reconocimiento delante de Dios. Cuidado con eso, con caer en esa actitud que lastimosamente caían los fariseos en su religiosidad. Ahora, aclarar que el ayuno ya sin las connotaciones religiosas de la ley, siguió siendo y sigue siendo hoy en día parte de los ejercicios espirituales de la iglesia. Eh, para ejemplo, puedes anotar allí Hechos 13, 2 al 3, Hechos 13, 2 al 3 y Hechos 14, 23. Hechos 14, 23. Dos ejemplos de cómo el ayuno se siguió practicando ya con una connotación diferente para buscar de Dios, para buscar dirección, para tener más comunión con Él. Así que ya no se trataba de ese ayuno religioso que realizaban, por ejemplo, los fariseos. Entonces, esto para aclarar. Y dice,
¿Por qué nosotros, dicen los discípulos de Juan, ayunamos? Y los fariseos, dice, muchas veces, y tus discípulos no. Los discípulos de Juan observan que los de Jesús no ayunaban tantas veces como ellos y los fariseos. Ahora, aclaremos que según Mateo, perdón, según Marcos y Lucas, en los textos paralelos que te di al inicio, según Marcos y Lucas, los discípulos de los fariseos participaron junto con los de Juan en esta crítica hacia los discípulos de Jesús. O sea que no fueron solamente los de Juan, sino que también los de los fariseos se acercaron a Jesús con esta crítica o con este reclamo. Eh, Hasta podríamos suponer que posiblemente ese banquete en casa de Mateo, que estaba en el texto previo que estudiamos en la lección pasada, ese banquete posiblemente haya ocurrido en uno de estos días en que los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando. Podríamos especular sobre esa posibilidad, pero no hace ninguna diferencia. El punto es que ellos reclaman o hacen la observación de por qué los discípulos de Jesús no ayunan tanto como ellos ayunan. Y ah, por otro lado, hay que recordar, para tener también este elemento eh, de claridad, que Jesús mismo había instruido a sus discípulos de que cuando ayunaran, lo hicieran de tal manera que los hombres, las personas, no se dieran cuenta de que lo estaban haciendo. Es decir, que no ayunaran de esa forma hipócrita de denudar el rostro y de verse tristes porque estaban sufriendo por el ayuno, sino que lo hicieran de una forma que prácticamente como si nada, alegres, contentos, tranquilos, de tal manera que no se supiera que ellos estaban ayunando. Eso lo puedes repasar allá en Mateo 6, 17 al 18. En Mateo 6, 17 al 18, que por ejemplo dice que tú cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Así que si fuera por eso, no se podría saber que los discípulos de Jesús estaban ayunando. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que no debemos juzgar la espiritualidad de una persona por las apariencias. Porque se viste de esa forma, seguro que es un pecador. O porque se viste de esta forma, seguramente es una persona santa. Porque anda botonado hasta el último botón acá y se viste de negro y todo esto. Estoy exagerando. Pero el punto es que las apariencias no pueden llevarnos a decidir que porque como se ve, así es su espiritualidad. Hay personas que se pueden ver muy espirituales en la iglesia y en su casa sea algo totalmente lo contrario. Y hay personas que se pueden ver muy casuales, muy sencillotas y mucho, digamos así, comportamiento eclesiástico y religioso, y pueden ser personas muy espirituales. Así que no juzguemos según las apariencias, según la parte externa. Los discípulos de Jesús pudieran perfectamente estar ayunando y no darse cuenta las personas a su alrededor porque Jesús le había instruido a que lo hicieran de una forma que no hubiese nadie que se enterara. Y en este punto también destacar que el enemigo, cuyas artimañas no debemos ignorar, como dice Pablo en 2 Corintios 2.11, en 2 Corintios, perdón, 2.11, donde dice Pablo que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, el enemigo utiliza esta estrategia de destacar las diferencias entre los creyentes o entre los grupos de creyentes para causar división. Y eso es lo que hace aquí a través de los discípulos de los fariseos e incluso de los discípulos de Juan. Comienza a destacar diferencias. ¿Por qué ustedes hacen así y por qué nosotros hacemos de esta otra forma? ¿Por qué ustedes lo hacen diferente? Y hoy por hoy, ustedes saben, tenemos todo este tema de las denominaciones, posiblemente porque de alguna u otra forma comenzamos a destacar las diferencias de quienes lo hacían de una forma y los que lo hacían de otra. Y el Señor nos llama no a destacar las diferencias, sino a destacar lo que tenemos en común dentro de los creyentes. Y en ese sentido, tratar de guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, el enemigo, su especialidad es acusar, acusar. Ese es, de hecho, en Apocalipsis 12:10
en Apocalipsis 12:10 dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es su especialidad, acusar. Job lo sabe muy bien, porque Job allá en su libro, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 1, versos 9 al 11, Job 1, 9 al 11, y el capítulo 2, 4 al 5, capítulo 2 de Job, versos 4 al 5, vemos cómo él acusa a Job delante del Señor. Y esa es su especialidad. Y aquí vemos cómo utiliza medios humanos, porque también esa es otra cosa, utiliza a terceros para andar acusando. Y fíjate que en el caso del pasaje anterior, cuando los fariseos acusaban a Jesús de estar comiendo con los publicanos y pecadores, allá en Mateo 9:11, los fariseos fueron a los discípulos para acusar a Jesús. Pero ahora, aquí en Mateo 9:14, van los discípulos de los fariseos y de Juan ante Jesús para acusar a los discípulos. ¿Ves? Siempre atacando por vía de terceros. Hablarle a uno para acusar al otro. Y esa es la estrategia de Satanás. Y de esa forma divide la iglesia. Comienza a decirte, oye, tú no piensas que te debieran haber considerado a ti. Yo creo que los pastores no están considerándote a ti para lo que tú de verdad puedes ser un excelente líder. Y comienzan a hablarte a ti de otros. Oye, ¿tú crees que aquella persona sea verdaderamente un buen cristiano? Mira cómo se viste, mira cómo habla. Esas son estrategias del enemigo y usa muchas veces a los creyentes para sembrar cizaña en medio del cuerpo de Cristo. No caigamos en sus maquinaciones. Seguimos. Jesús les dijo, ahí viene la respuesta de Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí tenemos una figura interesante. En Reina Valera 60, como vemos, se traduce los que están de bodas, pero la traducción literal de lo que allí se traduce como los que están de bodas sería los hijos de la cámara nupcial. Es un hebraísmo en realidad. Los hijos de la cámara nupcial se refería a los amigos o invitados del esposo o del novio, pues, pero en fin del esposo podemos hablar en este momento porque ellos cuando se celebraba la ceremonia ya estaban desposados. Se referían a los amigos, los invitados. Puedes leer, por ejemplo, versiones como la NBI, la nueva versión internacional, o la versión Palabra de Dios para Todos, o la versión Pechita, que es la llamada siriaca, que es la traducción al arameo y luego hoy día al español de la Biblia. Estas versiones, por ejemplo, te dan estas traducciones de los amigos del esposo o los invitados del esposo, que es la idea que se encierra detrás de esta frase, los hijos de la cámara nupcial, que Reina Valera 60 y otras más lo traducen como los que están de bodas. Ahora, ¿quiénes eran estos amigos del esposo? Eran precisamente personas cercanas al esposo que acompañaban el cortejo nupcial y lo hacían con cántico, con música, con alegría. Iban junto al esposo desde la casa de la esposa hasta el lugar en donde se iba a consumar el matrimonio. Y se mantenían allí en la casa o en sus alrededores por 7 días, manteniendo la música, la alegría, la fiesta. Esa es la llamada fiesta de bodas. Duraba 7 días. Y la responsabilidad de los amigos del esposo era mantener esa alegría por lo menos por esos 7 días. Así que lo último que debía hacer este tipo de cortejo era andar triste ayunando, porque al contrario, era un tiempo de alegrarse, de festejar, de comer ciertamente y hasta de tomar vino y celebrar con música, incluso con danzas. De tal manera que Jesús utiliza esta figura para hacer ver que era totalmente un tiempo que el ayuno no cabía, no tenía lugar. Evidentemente era absurdo ayunar en ese momento. Entonces, aquí esta es una figura en donde Jesús es el esposo, evidentemente, y sus discípulos los que están de bodas, o sea, sus invitados, los amigos del esposo. Y es que la presencia del Mesías
con todas las manifestaciones del reino de Dios, entre ellos como todos estos milagros que hemos estado revisando y todas sus grandes enseñanzas donde les había mostrado la correcta interpretación de la palabra, todo eso era motivo de regocijo y no de luto o de tristeza o de dolor o aflicción, que era lo que se expresaba principalmente mediante el ayuno. ¿Recuerdan cuando vimos hace un momento el texto de Números, que también está en Levítico, que habla sobre el día del perdón, que era el único día de ayuno anual en Israel realmente según la ley, que dice que era día de aflicción, porque el ayuno encerraba eso, sobre todo en el contexto de la ley, aflicción. Entonces, es totalmente contrario a lo que se espera en una fiesta de bodas. Por eso Jesús utiliza esta figura y refiriéndose entonces a la fiesta de bodas como aquello que tenía que ver con la alegría que se tenía de tener el Mesías entre ellos. Entonces, esto no se debe confundir, atención, no se debe confundir con la figura que se va a ver sobre todo en las epístolas e incluso en Apocalipsis, de la figura de Cristo y la iglesia como Cristo el esposo, la iglesia su esposa, que es una figura que no aplica en este momento. En este momento Jesús está dando esencialmente la ilustración de una ocasión de alegría. La figura de Cristo y la iglesia como el esposo y la esposa, que está por ejemplo en Juan 3:29, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:25 y 32, Apocalipsis 19:7 y Apocalipsis 21:9, es también muy válida, pero ese es otro tema. Ahora, importante aquí evitar hacer las cosas por simple religiosidad. Porque toca ayuno, hay que ayunar. No, hay que ver la motivación por el cual se hacen las cosas. Hay tiempo para una cosa y tiempo para otra cosa, pero no hacerlas por religiosidad, sino según lo que el Espíritu pone en el corazón. Cada cosa tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 3:1, que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para festejo, hay tiempo para congoja. Y fíjate otra cosa interesante. Jesús justifica la conducta de sus discípulos sin entrar en críticas hacia Juan y sus discípulos o incluso en críticas hacia los fariseos. Debemos aprender a dar respuesta cuando se nos exija respuesta de nuestra conducta sin criticar a los que hacen diferente a nosotros. Es decir, que Jesús nos enseña a no entrar en dimes y diretes, sino que dar la aclaración correcta de por qué estamos haciendo algo, si se nos pide razón de nuestra fe y conducta, por ejemplo, pero sin entrar en críticas a aquellos que no lo hacen como nosotros o lo hacen diferente. Aún en eso, Jesús nos da ejemplo. Y él dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarás. Y entonces ayunarán, perdón. Y aquí, fíjate que ahí de una forma así muy sutil, Jesús está dando una primera mención, una primera predicción relativamente temprana, porque él todavía está prácticamente en su primer año de ministerio, de lo que será su muerte en la cruz, la cual sin duda será causa de tristeza, aunque una tristeza temporal. Entonces, este día en que ellos sí ayunarán, en el que les será quitado, entonces sí habrá tiempo para tristeza, aunque sea temporal. Eso está para el futuro y él lo está aquí como que anticipando. Juan 16:20 al 22 dice algo de esto. Dice en Juan 16:20, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en el 22 dice, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, refiriéndose a la tristeza y congoja que vendrá cuando él sea quitado. Y bueno, en este momento vamos a tener una pequeña tristeza porque vamos a tener que despedirnos por ahora, así que vamos a estar separados por unos días, así que sería un parangón de aquello, aunque obviamente proporciones guardadas. Sin más por el momento, no pierdas el pasaje, vamos a seguir con la respuesta de Jesús, que es muy interesante, y allí nos encontraremos en la próxima ocasión. Sigue estudiando la palabra, sigue buscando de Dios y sigue viviéndola. En el nombre de Jesús, que tengas una bendecida semana y que Dios te guarde y te cuide. Amén.